lo que hemos empezado a llamar economía de cuidados, protagonizada fundamentalmente por mujeres, materializada ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos del dinero y siempre ecológicamente sostenible. Una explicación razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren fundamentalmente de mujeres es esta: una comprensión mucho más rápida, mucho más espontánea de las reglas del juego que están por detrás. Tercer ámbito de manifestación de esos principios y valores, no exento de equívocos: la propia institución familiar. Estos neoliberales que dicen fiarlo todo de la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la institución familiar prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Cuando los padres pagan los estudios de sus hijos, no están esperando obtener contraprestaciones económicas a cambio. Menciono un cuarto y último ámbito de manifestación de esos principios y valores, el que aportan muchos de los elementos de la sabiduría popular de nuestros campesinos y muchas de las prácticas de esos pueblos del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. Vuelvo a la carga con un ejemplo. La anécdota está ambientada en un lugar perdido de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, los misioneros regresan a esa región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los primeros de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, responde un indio, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, replica el misionero, supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no señor, estamos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disponemos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Me temo que infelizmente este chip mental se ha desvanecido en nuestras cabezas, las de los habitantes de las sociedades de la opulencia. Sexta y penúltima observación que quiero haceros. Me interesa llamaros la atención sobre dos debates más o menos vivos entre nosotras y que reflejan, creo que con claridad, qué significa el proyecto del decrecimiento. Primero de esos debates. Cuantas veces tengo la oportunidad, subrayo que, a mi entender, nada retrata mejor la miseria de una sociedad como la nuestra que la alta velocidad ferroviaria. ¿Por qué digo esto? Primer dato relevante: la destrucción medioambiental que provoca la construcción de las líneas correspondientes, nunca contabilizada en los cálculos de coste-beneficio. Se dice que la irrupción de estos maravillosos trenes está llamada a permitir la desaparición del tráfico aéreo entre las ciudades que comunican. Es una media verdad. El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona se ha reducido, pero en modo alguno ha desaparecido. ¿Por qué? Por una razón fácil de entender. Resulta muy sencillo encontrar tarifas de avión sensiblemente más baratas que los precios prohibitivos del tren de alta velocidad. Al margen de lo anterior, el AVE es cualquier cosa menos una bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 kilómetros por hora consume 9 veces más energía que un tren que lo hace a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Segunda observación sobre el AVE. En España, la irrupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo, bien lo sabéis, con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que no eran rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos asignados a la construcción de las líneas de alta velocidad y los destinados durante decenios a la construcción paralela de autovías en descarado provecho del transporte privado se hubiesen desviado para modernizar el ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último no es rentable? Tercer dato relevante. Las líneas de alta velocidad mejoran las comunicaciones entre las ciudades lógicamente grandes que están en los extremos de las líneas correspondientes. En su caso benefician a alguna localidad que se halla a mitad de camino, a costa de perjudicar palmariamente a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria. Yo soy gallego.
A mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una línea de alta velocidad que debe comunicar a Coruña y Vigo. No es un lejano proyecto. La inauguración se prevé para el año entrante. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia. Están previstas 5 estaciones: A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Permitidme la ironía. Estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. Para cuestionar esto no hace falta ser ingeniero. Estos trenes alcanzan velocidad cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican. No era esto lo que quería subrayar ahora. El trazado de la nueva línea de alta velocidad se solapa en buena parte de su trayectoria con el trazado de la vieja línea de ferrocarril convencional, que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que se han beneficiado de tal servicio desde hace bastantes decenios. Menciono un cuarto y último dato sobre el AVE. Hace años escuché en Andalucía un comentario sobre esto que me pareció singularmente pertinente. Alguien dijo: la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro, de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan nuevas líneas de alta velocidad que van a ser utilizadas en exclusiva por los integrantes de las clases pudientes. Hace media docena de años, esta estimulante figura intelectual, que es el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera, en Andalucía. El reclamo publicitario, vinculado entonces con aquella inauguración, era la idea de que el trayecto en tren entre Madrid y Granada, o entre Granada y Madrid, se reducía de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después apareció en un diario madrileño una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y que certificaba que era verdad. Había ahorrado 1 hora y media en su desplazamiento a Madrid y otra hora y media en el regreso a Granada, un total de 3 horas. Ahora bien, cada una de esas horas ahorradas le costaba 18 euros. Un total de 54 euros más. Y eso que no estábamos hablando entonces, ni podemos hablar ahora de un AVE Madrid-Granada. Cuando exista un AVE, las tarifas serán aún más caras. El granadino en cuestión confesaba preferir el viejo tren, que le permitía leer 1 hora y media más por trayecto y que sobre todo le permitía ahorrarse 54 euros que, como podéis intuir, no precisamente le sobraban. Hace algo así como un año, esta otra estimulante figura intelectual, que es el ministro de Fomento, mi paisano, el señor Blanco, convocó una rueda de prensa para explicar lo que significaba la nueva línea de alta velocidad que debía unir, ya une, Madrid con Valencia. Y echó mano de una estadística, a mi entender, demoledora. Lo sería al menos si entre nosotras hubiera periodistas con un mínimo de sentido crítico. Dijo: la nueva línea de alta velocidad va a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre Madrid y Valencia, en un 25% el tráfico en coche y en un 5% el tráfico en autobús. Ojo, que creo que no es posible interpretar estos datos sino de una manera. Se han invertido miles de millones de euros de recursos públicos para construir una nueva infraestructura ferroviaria que va a permitir que la mitad de los ricos que viajaban en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se movían en autobús van a seguir haciéndolo en autobús. Esto es el AVE. Al final, la pregunta importante parece tontorrona. ¿Quién precisa llegar de Madrid a Valencia en 1 hora y 35 minutos? Respondo: los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario, público, lo subrayo, sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta y asquerosa minoría de la población. Voy a por el otro debate. Muchas veces he contado que un compañero de departamento, infelizmente fallecido hace 3 años, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Bueno,
Yo me tomo la licencia de sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y de las televisiones. Los todólogos, ya sabéis, esas personas que inician sus intervenciones diciendo: yo sobre esto no sé nada, para a continuación explicarte esto y demostrar que en efecto no sabían absolutamente nada. ¿Para cuándo, por cierto, una campaña del movimiento del 15 de mayo contra los tertulianos de las radios y de las televisiones? Por cierto, no solo los de la COPE o los de Libertad Digital, también los de la SER, porque la figura es literalmente la misma. Bueno, o de Televisión Española. Hace un par de años, viendo una tertulia de televisión, porque soy un poco masoquista, contemplé atónito cómo uno de los tertulianos al uso, persona de argumentos siempre vaporosos y siempre serviles con los poderosos, aquel día parecía sembrado. No estoy ironizando. Realizó una reflexión, a mi entender, extremadamente lúcida y puntillosa sobre el delicado panorama energético que se nos echa encima de resultas del encarecimiento inevitable de los precios del petróleo y del gas natural. Cuando acabó su intervención entendí lo que ocurría. Ese análisis tan serio, tan lúcido, tan puntilloso, obedecía al propósito de subrayar que existía, pese a todo, una tabla de salvación. Ya podéis intuir cuál era: la energía nuclear. Estaba claro que había sucedido. Este buen señor había comido el día anterior con uno de los responsables de prensa de la industria atómica, que le había explicado qué debía decir para justificar la conclusión de que la única salida era la energía nuclear. A estas alturas conviene que no nos dejemos engañar. Los pronósticos sugieren que en el planeta hay uranio para 50 años, en el buen entendido de que los partidarios de reflotar nuestras economías de la mano de la energía nuclear señalan que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existentes. El cálculo aritmético es sencillo: tendremos uranio para 15 o 20 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales. La construcción de los edificios de estas últimas es muy gravosa en términos de cambio climático. La energía que producen resulta universalmente cara y reclama siempre de subvenciones públicas. Las condiciones de seguridad creo que